minutos. Vamos esperando que se actualice la cantidad de participantes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que se tomaron este momento para presenciar esta conferencia que está organizada desde el ciclo de charlas del posgrado en consultoría política. La dinámica va a ser la siguiente: una vez que el expositor termina de hacer su presentación, que va a durar entre 30 y 40 minutos aproximadamente, pueden ir haciendo sus preguntas en la solapa de preguntas que está abajo a la derecha, y hacia el final de la exposición yo voy a tomarlas y hacérselas al expositor. Bueno, sin más preludio, doy paso a Mauricio Vázquez, que hace posible justamente esta charla, director del posgrado en consultoría política. Gracias, Mu- Mauricio, adelante. Muchas gracias, Ezequiel. Me hiciste acordar en algún momento a Narciso Ibáñez Menta con esa voz así de ultratumba. Le diste una seriedad a todo esto que, la verdad, muchísimas gracias. Y más allá del chiste, muchas gracias por todo el trabajo que haces permanentemente. Gracias a todos por estar ahí atrás. Gracias a Jorge también por querer participar de este seminario, de este ciclo de charlas. Ahora lo voy a presentar formalmente, como suelo hacer, y después voy a hacer algún que otro comentario. Para mí no haría falta presentarlo, pero bueno, vamos a cumplir con lo que Usema manda. Jorge Giacobbe es licenciado en Comunicación Social, cursó estudios de posgrado en Psicología, Marketing y Opinión Pública en la UBA, cursos sobre marketing también de ciudades, comunicación empresarial y organizacional, además de herramientas teóricas e informáticas sobre estadísticas. Es analista político es el analista político, perdón, con mayor exposición en los medios de comunicación argentinos. Si sigo por esta línea va a cortar porque no le gusta que le hagan bombo, pero no importa. Con gran presencia en medios extranjeros y por la crudeza y lo arriesgado de sus opiniones, sus informes, conferencias e intervenciones públicas son de las más influyentes en el ámbito argentino. Aparte de eso, obviamente lidera una de las consultoras más conocidas del país, más reputadas del país, con mayor prestigio, esto lo digo en serio, porque como él supo decir en alguna charla a la que lo invité, hay consultoras que aparecen y desaparecen misteriosamente en las campañas. No es el caso de la consultora Giacobbe, que tiene muchos años en el mercado y con muy buenos resultados. Aparte de todo eso, es de los tipos más interesantes que conocí en el último tiempo y no me lo estoy tratando de levantar. Aclaro. Pero lo digo porque en Argentina, y esto me voy a hacer cargo yo, no lo voy a comprometer a él, es como que hay una escasez de lo arriesgado, de la inteligencia expuesta y de la falta de esa formalidad tipo cartón que muchas veces tiene que ver con esconder falencias. Jorge, todo lo contrario a eso, y el día que lo invité a dar clases en el posgrado de consultoría que estábamos construyendo y que terminamos construyendo un poco entre todos, me dijo cosas que no puedo repetir acá al momento de aceptarme porque no es muy fan de los claustros. Y creo, y esto me voy a apropiar yo de la expresión, no es fan de los claustros porque justamente lo que no le gusta a Jorge es el exceso de formalidad, acartonamiento y etcétera, etcétera. Dicho todo lo anterior, hoy Jorge nos va a acompañar con una charla que tiene que ver con las incoherencias del electorado argentino y siendo él el protagonista, bienvenido Jorge, la palabra es de usted. Quiero decirte que te amo, Mauricio, te amo. Que está mi mujer abajo, ¿qué va a No, y pensar? la mía está mirando, está mi novia Uf, Nanda, que le mando un besito. felices los cuatro. Felices los cuatro, nos juntamos los cuatro y chao. Bueno, Bueno, gracias. adelante, Jacob. Gracias por la presentación. Voy a compartir una pantalla. La idea, tras la convocatoria de Mauricio, para para esta charla, como, como preludio a mi participación también en el posgrado para el cual arriesgada y amablemente me ha convocado Mauricio, es que dejemos planteado un tema que a mí me llama muchísimo la atención tras 25 años de investigación social. Eh, yo me dedico a estudiar comportamiento humano. El corazón de lo que yo hago es estudiar comportamiento humano. Y entonces durante tantos años hemos visto ir y venir a la gente de una opinión a otra y demás. Y, y lo que siento es que hay muy poco retrato de esto que voy a tratar de dejar sentado hoy para, para que cada una de las personas que nos está viendo y luego los estudiantes puedan tener como herramientas para reflexionar. Y son las incoherencias del electorado argentino. A ver,
en un país como el nuestro, una persona que le toca ser presidente, Milei, o los anteriores o los próximos, tienen algunas complejidades que básicamente no pueden controlar, digamos. El precio de las sojas, si llueve o no llueve, la guerra en Ucrania, aparece una pandemia, bueno, lo que queramos. Son todas circunstancias que verdaderamente no pueden controlar. Se pueden preparar, sería bueno que alguien se prepare para algo en Argentina, pero, pero el advenimiento de eso no lo pueden controlar. Sí hay una característica y sí hay un problema que tienen todos los presidentes argentinos, y es el siguiente, que es tienen que administrar a 47 millones de incoherentes, tienen que administrar a 47 millones de inmaduros. Y es difícil, ¿no? Hay que atender a que es difícil. Cualquier persona que lidera equipos, en mi caso, sabe perfectamente que tratar de liderar un conjunto de gente que no sabe para dónde quiere ir es un problema. Ahora, tratar de liderar un conjunto de gente que quiere ir un rato para un lado y un rato para el otro es peor problema, ¿no? Gente que dice que quiere ir para un lado, pero en realidad quiere ir para el otro es peor problema absoluto. Muy bien, esto es duro entenderlo. Y yo empujo en este sentido. La mayor parte de los problemas que tenemos los argentinos no son problemas ideológicos en el sentido filosófico-político, sino que son problemas psicológicos. ¿Ok? Y voy a tratar de retratarlos aquí, desguazarlos un poco, para ver si los puedo provocar a pensar. No me van a poder arrojar objetos contundentes, por algo esta charla es virtual. Lo cierto es que podríamos hacer eh, una primera disquisición para tratar de separar esta maraña de cuestiones que vamos a ver en tres términos que pueden llegar a ser distintos. Pueden llegar a ser distintos, no lo tengo claro, si son distintos o no. Ahora los vamos a ver. ¿En qué medida hay incoherencias? ¿En qué medida hay cambios de opinión, simplemente que no son incoherencias? ¿Y en qué medida hay creencias inciertas? Las creencias siempre son inciertas, pero digo, son creencias para las personas y son inciertas para las personas que nos toca investigar ese comportamiento y a veces intentar predecirlo. ¿Ok? ¿En qué medida yo puedo sostener que los argentinos somos una manga de incoherentes imposibles de gestionar? ¿No? Ahí voy. La incoherencia, dice la Real Academia Española, es una cosa que carece de la debida relación lógica con otra. Esta es básicamente la definición de nosotros mismos, ¿no? Miren esto. Vamos a arrancar con datos. En noviembre del 22, mucho tiempo antes de las elecciones, nosotros hacíamos esta pregunta y la publicábamos. ¿Qué necesita la Argentina a partir del 2023? Y el 40% de los argentinos decía que quería girar a la derecha y casi el 31, el 30,8, decía que quería girar a la centro derecha. Noviembre del 22. Un montón de tiempo antes. Los argentinos ya en un 71% tenían claro para dónde era el volantazo. ¿Ok? Es decir, estaba construido el deseo genérico antes de saber cuál iba a ser el producto que iba a calmar esa demanda. ¿No? Es decir, todavía no estaba zanjado que fuera Javier Milei. Podía ser Milei, podía ser Patricia Bullrich, podía ser Horacio Rodríguez Larreta, si lo querés tomar como de centro derecha, podía ser Massa. ¿No? De hecho, este preclima tan claro, que en 30 y pico de años de consultoría, digamos, sumado los años de mi padre, ¿no? No habíamos visto un preclima tan claro, tan abrupto. Este preclima generó toda la oferta, ¿no? Es decir, que todos los candidatos, excepto Nicolás del Caño, tuvieran rasgos de derecha. ¿Bien? Muy bien. Esto estaba muy claro. Los argentinos querían volantear hacia la derecha. En ese mismo noviembre del 2022, el 61,3% de la gente decía que la Argentina a partir del 23 necesitaba un Estado más chico. ¿Ok? Clarísimo. Tenemos que girar a la derecha, tenemos que achicar el Estado. Hasta ahí, me decís, Jorge, che, ¿cuál es la incoherencia? Bueno, la incoherencia es que en esta misma encuesta, los mismos argentinos que decían lo anterior, la misma manga de incoherentes que somos los argentinos, decía en un 60% que no querían pagar más servicios y más impuestos. Entonces, contame cómo mierda se hace. En un 65% decía
que no se quería jubilar a los 70 años. Esta pregunta era interesante, ¿no? Porque decía, bueno, el sistema provisional, algo así, ¿no? Como que el sistema provisional no aguanta. Y los especialistas dicen que en vez de jubilarnos a los 60 y a los 65, nos tenemos que jubilar a los 70, ¿no? Cosa que parece absolutamente ilógico. El sistema provisional argentino está preparado para la época de Bismarck, con la expectativa de vida de la época de Bismarck. Muy bien. Usted, que me contestó en la pregunta anterior, que quiere girar a la derecha, a la centro derecha y que quiere achicar el Estado, ¿está dispuesto a pagar más o a jubilarse más tarde? Ni en pedo. Pero ni en pedo. Ok. Entonces contame cómo se hace. Contame cómo se lidera este proceso. El 75% decía en ese momento, acuérdense, pónganse en el preclima electoral, ¿eh? 75% decía hay que cortar o reducir los planes sociales. Muy bien. Si en Argentina se cortan o se reducen los planes sociales, se cae la careta y nos damos cuenta que este es un país de 85% de pobres, no de 50 ni de 60, de 85 de 90% de pobres. Y entonces las mismas personas que vienen diciendo todo esto, ¿se bancan después el costo social de cortar y reducir los planes sociales y tener 80% de la gente en la pobreza? ¿Se lo bancan o no se lo bancan? O después empiezan a decir, ay, che, qué insensible que es el Estado, pero la puta que te parió si vos venías pidiendo esto. El 54% de la gente, en noviembre del 22, muchachos, decía que los piqueteros en la 9 de julio hay que reprimirlos. Miren, yo para esta pregunta no me ahorré la palabra. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer con los piqueteros en la 9 de julio? Hay que dejarlos manifestarse libremente, decía una opción. Había una que era ridícula, pero un punto de fuga por el medio yo tenía que poner, que la opción decía hay que pedirles amablemente que se vayan, que no tiene ningún sentido, pero bueno, había que ponerla. Y la tercera opción es hay que reprimir. No me ahorré la palabra reprimir en un país donde la palabra tiene un peso específico importante. Y el 54% aún así dijo que había que reprimirlos. Muy bien. Y yo preguntaba, cuando presentaba esto públicamente, ok, muy bien. Entonces aparece un gobierno que realmente va y los reprime, ¿no? Y aparece la primera foto de una mujer ensangrentada con cara de pobre, con un bebé en los brazos, también con cara de pobre, y el obelisco en el fondo. Y los mismos que decían hay que reprimir van a empezar a decir, che, que estado insensible, la puta que lo parió con tanta pobreza. No habría que... ¿En qué medida somos esto? ¿En qué medida somos un conjunto de personas difíciles de administrar? Estos son incoherencias. Miren, estas mismas preguntas hechas hoy, ¿no? Hechas ahora, me refiero, tienen algunas variaciones y algunas no. Y son sumamente interesantes. El 45% de los argentinos todavía dice que no quiere pagar más servicios. Mm. Una parte ya se hizo, una parte del dolor este ya se transitó, pero todavía falta muchísimo por hacer. Todavía hay 45% que no quiere. ¿Ok? De los 65% que decían que no se querían jubilar a los, 60 a los 70 años, 61% todavía lo siguen diciendo. El número sigue siendo el mismo. Entonces vos me decís, pará, Jorge, el 55% votó a Milei en la segunda vuelta. Acá no me dan los números, acá tiene que haber gente que votó a Milei. Y claro, y claro, y claro, acá hay gente que votó a Milei. Que dice, che, ajusten todo, ¿no? Tenemos que ser más racionales, pero al jubilado mío no me lo toques. O mi edad jubilatoria no me la toques. En la línea de abajo tiene una pregunta que no había hecho en noviembre del 2022, pero que la hice ahora respecto de tocar los 4 millones de jubilaciones que se dieron sin previos aportes. El 65% de la gente está en contra. Jorge, acá tiene que haber público de mira y por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces ajustá todo, pero el viejo que tengo en casa no me lo toques. ¿Cómo se hace? Siendo que el sistema previsional es el principal agujero del gasto del Estado, o de la inversión, como lo quieras ver, pero de las cuentas. Mm. Cortar o reducir los planes sociales, 75%, era muy fuerte, una posición muy fuerte, ahora es el 53%. Fíjense si no cambiamos, ¿no? Fíjense si frente a lo que deseamos materializado, no cambiamos. Y la misma pregunta de reprimir, que daba 54%, ahora da 32%. Che, es la misma pregunta y es la misma muestra y somos los mismos argentinos. Y ahora resulta que realmente se reprimió y resulta que realmente apareció la foto de ahora es 32%. Ahora, si vos en vez de preguntarlo por términos de represión, lo preguntás, entre comas,
por el nombre protocolo antipiquetes, entonces ahí tenés el 52% de vuelta a favor. Esto es septiembre del 24, estos son datos absolutamente actuales. Respecto al protocolo antipiquetes que aplica el gobierno nacional, ¿qué opinás? 52% está bien aplicarlo, 42% está mal aplicarlo. Entonces, para este presidente, para el anterior, para el próximo y para todos, ¿en qué medida se puede gestionar un conjunto de personas con este nivel de incoherencia y con este nivel de madurez? ¿Es absolutamente un rasgo argentino? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero a los argentinos nos pasa muy a menudo que en términos políticos construimos un monstruo para matar otro monstruo y nos horrorizamos del monstruo que construimos y después construimos otro para matar al anterior y así sucesivamente. Eso es muy complejo para cualquier presidente. Y es muy complejo para los que tenemos que investigar comportamiento. De esto se habla muy poco. Entonces somos una manga de incoherentes difíciles de administrar. ¿En qué medida sí y en qué medida no? Se los dejo para pensar y después para el segmento de preguntas, si quieren. Dos, ¿en qué medida tenemos fenómenos de cambio de opinión, ¿no? Las opiniones están ligadas a emociones y experiencias personales, esto lo sabemos, hay mucha ciencia detrás de esto, ¿no? Hace mucho tiempo ya que sabemos que investigar comportamiento no es investigar ideología, es investigar emociones, ¿ok? Que las emociones dominan nuestro comportamiento para el pensamiento y para la acción, es decir, para toda la construcción de una tira de argumentos, de decisiones que van a terminar en la ejecución de un voto, para la política en particular, vamos a ver cómo funciona eso. Sobre cómo cambiamos en las emociones, miren esto. En febrero del 23, en febrero del 23, cuando le pedíamos a la gente que nos diga qué emoción le produce la situación actual de la Argentina, hablaban de tristeza. Mucho más que de bronca, ¿no? Tristeza en primer lugar, no sabe, no contesta en segundo lugar. En tercer lugar, recién bronca. Cuando yo les presento un ejercicio de esta gráfica, digamos, en términos de nube de palabras, le llamamos, es porque los datos vienen de una pregunta abierta, es decir, damos una consigna y damos un espacio en blanco, la gente escribe ahí lo que quiere. No damos opciones, de modo tal que esto es espontaneidad pura. ¿Ok? Muy bien, durante todo los últimos 3 años del gobierno de Alberto Fernández, la emoción que dominó a los argentinos fue la tristeza, mucho más que la bronca, muchísimo más que la bronca. Eso nos daba mucho dato, incluso mucho, mucho dato más que otras preguntas, que preguntas cerradas o que preguntas más clásicas. ¿Por qué? Porque cada una de las emociones conlleva una, una actitud diferente, digamos, ¿no? La ejecución de una actitud diferente. La bronca, que tenemos ahí en tercer lugar, o la alegría, por ejemplo, generan en los seres humanos comportamientos kinestésicos, comportamientos con el cuerpo. Los argentinos tenemos una plaza para la bronca, que es la Plaza de Mayo, donde nos vamos a quejar, y tenemos una plaza para la alegría, que es el obelisco, donde vamos a festejar. La plaza de la tristeza, ¿saben qué? No existe. Transita de otra manera. En esta época, cuando a mí me parecía tristeza como la principal emoción, la prensa me preguntaba en ese momento, che, Jorge, ¿por qué frente al nivel de angustia y de descrédito del gobierno de Alberto Fernández no estamos en la plaza pidiéndole al tipo que se vaya a la mierda? Bueno, porque no hay dónde ir a llevar esta emoción. Esta emoción no es que no es que no genera ningún comportamiento, pero no genera un comportamiento que tenga que ver con ir a algún lugar, no genera un comportamiento de queja analógico, genera un comportamiento de queja que hoy se expresa digitalmente y una población que se angustia en su casa, no en la plaza, en su casa y después le corta el cogote a un político cuando lo encuentra en una elección, ¿ok? Pero ya vemos otro tipo de sintomatología respecto de cómo operaba la opinión pública respecto de sus emociones y por ende de sus acciones en cuanto a 20, 30 o 40 años atrás, donde nos hinchábamos las pelotas de un presidente y íbamos a la plaza a sacarlo, ¿ok? Es diferente, la opinión pública argentina ha cambiado un montón. Ahora, ese pueblo, esa sociedad argentina que se mostraba triste tras las elecciones, recupera la esperanza. Una parte de la población recupera la esperanza, ¿no? ¿Cuál parte? Bueno, el 55% de gente que votó a Milei, que hoy está en fase maníaca, ¿ok? Construyeron una esperanza y desde esta esperanza entonces toman decisiones. Son los mismos que antes estaban entristecidos.
¿ok? Hoy están esperanzados. Otra parte quedó entristecida, lo tienen ahí en segundo lugar, la gente que por supuesto no lo votó, y tienen una parte creciente, muy interesante en la incertidumbre, que hasta hace 2 meses estaban en la esperanza. ¿Y qué es lo que se empieza a resquebrajar? No estamos acá para hablar de la imagen de Milei, pero si no verían una caída que tiene que ver con eso mismo, ¿no? Con gente pasando de la esperanza a la incertidumbre. No vamos a hablar de la imagen de Milei, pero sí vamos a ver cómo cambiamos nuestra opinión respecto de su imagen, ¿ok? De su imagen en términos de contenido, ¿no? De cómo se la significa, no de cuánto mide, a eso me refería. Define en una sola palabra Javier Milei en septiembre del 23. Cuando Milei aparece, cuando irrumpe en la escena de los medios masivos de comunicación y nosotros empezamos a registrarlo como el resto de los políticos en nubes de palabras, la opinión pública decía para él la palabra loco. Y en segunda medida, esperanza, muy lejos, esperanza. ¿Ok? Dentro de este loco había cosas positivas y había cosas negativas, porque había gente con imagen negativa de Milei, significándolo como loco, es decir, utilizando esto como un atributo negativo. Había gente con imagen positiva de Milei, significándolo como loco, es decir, como un atributo positivo. Un significante con dos significados muy interesantes. Gente repudiándolo porque cree que está loco siendo loco malo, y gente pretendiendo meterlo en la política como quien mete un caballo de Troya lleno de trotil para que explote todo el carajo, ¿no? Muy bien. En diciembre del 23 ya había sido electo presidente y había asumido, ¿ok? Esta encuesta que les estoy mostrando está hecha del 19 al 23 de diciembre, ya iban por lo menos 9 días de su presidencia. Ya la forma de verlo, insisto, de la misma gente, de los mismos argentinos, había variado considerablemente. Los que antes lo veían loco en términos negativos, ahora lo siguen llamando loco, basura, desquiciado, dictador, nefasto, psicópata. Es decir, va por ahí la idea del loco. Y del otro lado se estaba constituyendo una esperanza, un genio, un inteligente, un valiente, un sincero. Cambiamos. Hoy por hoy, mayo del 24, sigue la idea del loco en el sentido de psicópata. Véanlo a la izquierda arriba y a la derecha abajo. Loco en el sentido de psicópata. Esos dos términos vienen de, de su imagen negativa, y de la imagen positiva, honesto, genio, esperanza, valiente, inteligente. Cambiamos, muchachos. Cambiamos. Respecto del principal problema, ¿no?, percibido para la Argentina. Miren esto, junio del 22. Se estaba empezando a gestar el clima electoral, ya estábamos en una crisis absolutamente galopante, en el momento de la tristeza que yo les retrataba antes. En una sola palabra, ¿cuál es el principal problema de su familia actualmente? Economía, en primer lugar; inflación, en segundo lugar; inseguridad, en tercer lugar. ¿Ok? Fíjense, fíjense que los argentinos acomodaron las cosas para tratar de buscar en la caja de herramientas aquellas herramientas que le pudieran solucionar estos problemas y ordenarlas en el sentido que creyeron necesario. Es decir, Milei para la economía y la inflación, Patricia Bullrich para la inseguridad, un matrimonio que no se dio en las urnas y que se compuso a posteriori. ¿Ok? Ahora, eso, en términos de necesidad, cambió ya severamente. Julio del 2024, la misma pregunta. Fíjense que la inflación, fíjense que la economía retrocedieron severamente, y le dio lugar a la palabra corrupción. La inflación y la economía, y la inseguridad también, ¿no?, retrocedió severamente. La inflación, la economía, la inseguridad son todos temas resueltos. No, no son todos temas resueltos. Ahora, al 55% que votó a Milei le da la sensación de que hay alguien por lo menos gestionándolo. Para un ser humano el nivel de angustia es distinto si tiene un problema y la persona que lo tiene que resolver lo está gestionando, o si la persona que lo tiene que resolver no solo no lo está gestionando, sino que tampoco lo está registrando, digamos, ¿no? Que era lo que sucede en los climas precambio. Entonces queda la corrupción como principal demanda. Cambios de opinión. Alberto Fernández, hicimos Milei, hicimos emociones, hicimos principal demanda. Hacemos Alberto Fernández porque Alberto Fernández es como el sumum. Es como el sumum de todo lo que se puede ver
en términos de cambio de comportamiento en un tiempo muy corto y con todos los elementos necesarios para revisarnos a nosotros mismos. ¿Ok? No estoy hablando de los políticos, gente. No estoy usando este tiempo para hablar de los políticos, estoy usando este tiempo para hablar de nosotros mismos. ¿Ok? Alberto Fernández, miren esto, esta es la evolución de la imagen positiva en verde, regular en amarillo, negativa en rojo de Alberto Fernández. Alberto Fernández, si nos vamos hacia afuera del gráfico a la izquierda, antes de diciembre del 2019, estaba paseando el perro por Puerto Madero, era nadie, era nadie, era nadie, era nadie, 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 hasta que un día que tiene los llama y le dice va a ser candidato a presidente y de repente aparece con 38% de imagen positiva. Wow, wow, nadie, nadie. Era la intrascendencia absoluta. A 38 puntos de imagen positiva. Es electo presidente con más votos que imagen positiva. Wow, wow. A partir de ahí la pandemia dispara un miedo. Los miedos generan comportamiento, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero de todos los miedos, el más severo, que es el miedo a la muerte, genera más comportamiento o comportamiento más severo. Aparece la pandemia, miedo a la muerte, necesidad de un macho alfa, necesidad de un liderazgo. Somos capaces de verlo en cualquier pelotudo. Y entonces Alberto, en marzo del 2020, asume 68% de imagen positiva, una locura. Una locura. Es decir, 68 puntos de imagen positiva, gente, 20 puntos más que aquellos que lo votaron. Increíble, increíble. Y después de eso, por supuesto, viene la mañana después de la noche del amor. Y entonces una curva hacia abajo que es eh, constante y que es abrupta. Hay gente que cree, hay gente que cree que Alberto lo mata la foto del cumpleaños de Fabiola. Sin embargo, la foto del cumpleaños de Fabiola, yo no sé si ustedes ven mi cursor, pero está acá en junio del 21, un poquito después de junio del 21, julio del 21, ¿ok? De la mitad del gráfico, un poquitín hacia la derecha. Es decir, Alberto ya había caído 40 puntos de imagen positiva antes de la publicación por Guadalupe Vázquez de la foto del cumpleaños de Fabiola. A Alberto lo mató otra cosa, ¿ok? Pero fíjense de vuelta cómo los argentinos somos capaces de construir y de deconstruir a un tipo, en el caso de Alberto, en tiempos eh, aceleradísimos. En este mismo ejercicio de nube de palabras que les mostraba para Milei, por ejemplo, en diciembre del 19, en diciembre del 19, Alberto ya era presidente, significaba esperanza. Significaba esperanza. Todavía no había llegado la pandemia. En agosto del 22 ya se nos había roto el corazón y era un títere y un inútil. Y somos los mismos argentinos opinando. Los mismos argentinos en términos estadísticos, no, no es un panel, ¿no? Me refiero en términos estadísticos. De esperanza a títere inútil. Hoy por hoy, tras los últimos eventos y el caso con Fabiola y los golpes y demás, es un corrupto, un inútil, un inepto, un desastre, un degenerado, decepción, mentiroso, pelotudo, basura, regular, nefasto, hipócrita, delincuente, asco, digo. ¿En qué medida lo que vimos recién son cambios de opinión genuinos o se trata de más inconsistencias de inmadurez? ¿Ok? Yo podría hacer una disquisición, entonces, entre lo que es una incoherencia y lo que es un cambio de opinión y poner todo este último segmento simplemente en el cambio de opinión. Ahora, cuando yo trato de remitirme a cuáles son los resortes psicológicos, no ideológicos, psicológicos que nos hacen construir y destruir escenarios, entonces no sé si tendría que fusionar una cosa con la otra. ¿Ok? Tres, una creencia incierta. Una creencia retratada como una verdad subjetiva, ¿no? Una convicción y algo que el sujeto puede considerar cierto. Lo considera cierto. Los que lo tenemos que medir, los que tenemos que retratar comportamiento humano, sabemos que eso puede cambiar, por más que la persona en ese momento lo crea absolutamente cierto. Y entonces vean este gráfico, porque acá está el punto, además, crucial de lo que sucede y de lo que puede llegar a suceder con el gobierno de Milei. Yo sostengo que, que la suerte de Milei no está
sujeta a cuántos diputados, a cuántos senadores tiene, a qué hace el PRO, a qué no hace el PRO, a cuántos gobernadores vienen cuando los llama para un cumpleaños o para el Pacto de Mayo, lo que fuera, sino que el gobierno de Milei está sujeto a dónde está, a entender dónde está la frontera de dolor tolerable de los argentinos. Cualquier persona que le toca liderar procesos, sobre todo de procesos que tienen que generar dolor, sabe o debería saber perfectamente que cuando le pide a una persona un esfuerzo que va más allá de la frontera de dolor tolerable, lo que va a hacer es quebrarle la voluntad, y del quiebre de la voluntad viene el cambio de opinión, y del cambio de opinión viene el quiebre del liderazgo. Lo voy a poner más sencillo. Supongamos que yo sé que Mauricio nada a 300 metros, ¿ok? Yo soy su entrenador. Y entonces le digo, mira, Mauricio, si vos venís a entrenar una vez más por semana, vas a nadar 350. Perfecto. Y si vos venís 2 veces más por semana, vas a nadar 500 metros. Y al fin de los 500 metros está todo lo que estabas esperando, el reconocimiento, la medalla de oro, todo lo que vos querías. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de llevarlo más allá de lo que él creía que podía dar. Bien, le estoy pidiendo 500 metros. Bien, si le pido 5000, soy un pelotudo. ¿Por qué soy un pelotudo? Porque lo estoy llevando más allá de lo que él puede. Pero ya no se trata de querer, se trata de que no puede. Cuando él no pueda con los 5000 metros, no va a decir yo no puedo con los 5000 metros, va a decir Jorge es un mal entrenador y es un pelotudo y va a cambiar de entrenador, que es lo que viene pasando. Esos primeros 40 puntos que pierde Alberto Fernández antes de la foto de Fabiola también tienen que ver con haber empujado a la gente más allá de la frontera de dolor tolerable, mucho más relacionado con la pandemia que con el dolor de lo económico, pero en definitiva, Milei está frente al mismo problema de base. Muy bien, volvamos a los cambios de opinión. El 34% de la gente dice que no puede resistir nada frente a la idea de cuánto tiempo crees que podés resistir la actual situación económica. 34%. Les voy a decir una cosa, entre paréntesis, un investigador frente a este problema no puede saber cuánto la gente va a tolerar. Lo que puede hacer es un ejercicio para preguntarle a los demás cuánto creen que pueden tolerar, que es diferente. Es todo lo que me puedo arrimar al dato. ¿Ok? Ahora, yo sé perfectamente, por todo lo que decíamos antes, por todo lo que decíamos antes, que hay gente que se embarca en esperanzas que después se quiebran. Esta es la historia de todos los presidentes de los últimos 200 años, por no contar los 400 años del virreinato del Río de la Plata. Es decir, arrancamos esperanzados, arrancamos creyendo que podemos soportar lo que se nos propone, que tenemos un racional que nos puede llevar hasta algún lugar que es impresionante y que es el paraíso, y finalmente después nos vamos descomponiendo. ¿Por qué? Porque es, el dolor es acumulable. Para entender a Milei y lo que le pasa a la opinión pública con Milei y su plan, hay que tratar de entender más el dolor que la ideología liberal. ¿Ok? Atendiendo a esto, entonces el 34% de los argentinos dice que no puede resistir nada. Lo dicen desde el momento cero. Son los que tienen imagen positiva de Cristina, es el 35% del kirchnerismo, está perfecto. Están ahí tirados en el piso pidiendo FAU desde el momento cero como Neymar. No importa, sáquenlo de la cancha. El tema es el resto de la gente. Hacia la derecha del gráfico, en la otra esquina del ring, tenemos 24% de la población argentina que dice que puede resistir los 4 años de Milei. ¿Ok? Muy bien. La noticia es que hace 2 meses, perdón, hace 2 meses no, hace 3 meses, es decir, 2 meses antes que esta pregunta, ese 21% era 30%. Es decir, 30% de los argentinos decía que Milei se lo banca a los 4 años. ¿Ok? La crisis económica se la banca a los 4 años con tal de que Milei haga la reforma que tenga que hacer. Y eso ya bajó 9 puntos. Ese 30% se parecía mucho al 30% de gente que es el corazón del voto de Milei, y el 30% que lo sacó de las redes sociales y lo trajo para la política. Muy bien, también está empezando a tener signos de flaquear. Este 16% que vemos en la opción de puedo resistir 6 meses, y este 16%, 16,2% en la opción de puedo resistir un año, son el corazón del problema. ¿Ok? Son el corazón del problema. ¿Por qué? Porque son la gente que le está diciendo a Milei, che, yo creo que está bien lo que estás haciendo, pero antes de fin de año aflójame la cincha, porque no doy más. Y la otra parte, antes de las elecciones de medio término, aflójame la cincha, porque no doy más. Ahora, esto
que es lo que yo trato de utilizar como corazón de análisis para retratar este momento, más que cualquier otra pregunta, yo sé que es absolutamente cambiante. ¿Ok? Es decir, la gente inicia el tratamiento con un traumatólogo que le dice que son 48 sesiones y arranca esperanzada y arranca creyendo que se banca las 48 sesiones y a medida de que va sintiendo el dolor en el cuerpo, el dolor le va cambiando la opinión. ¿Y eso dónde lo quieren poner, chicos? ¿Lo quieren poner en las incoherencias? ¿Lo quieren poner en los cambios de opinión? ¿O lo queremos? ¿No? ¿Ok? Este es el problema que tenemos. Para cerrar, ¿cuántos de nuestros problemas entonces de dinámica social y de política corresponden a problemas, en todo caso, formativos y más profundamente, mucho más profundamente, a psicológicos, ¿no? ¿En qué medida una gran parte de nuestros problemas tienen que ver con que cada vez que votamos un presidente nuevo, somos como niños que el 24 de diciembre creen que Papá Noel existe, se entusiasman con que a la noche van a venir, se levantan el 25, se dan cuenta de que no existía. Y lejos de aprender, la Navidad que viene, el 24 vuelven a creer que Papá Noel no existe y el 25 se vuelven a enterar que no existe, y así sucesivamente. No todos los argentinos creen en el mismo Papá Noel todas las elecciones, alguien me va a decir, perfecto, está perfecto. Por lo general, una mitad vota para un lado y otra mitad más o menos vota para el otro, de modo tal que sería más correcto decir que la mitad de los argentinos cree que existe Papá Noel, la otra mitad cree que existen los Reyes Magos y las dos partes piensan que los otros son unos pelotudos. Pero en definitiva, ambos son sistemas de creencias de un nivel de posibilidad de cambio que es monstruoso. ¿Cuál es la complejidad de estudiar comportamiento humano atendiendo a estas inconsistencias y a estos cambios? A esto vamos a tratar de apuntarle también a esta complejidad que nadie la cuenta, que nadie la cuenta, que nadie la pone en su real medida, también para poner en su real medida la capacidad que tiene la investigación social, ¿no? Que se la pone en un lugar de intentar adivinar el futuro. eh, lo vamos a, dejar, a desarrollar en el posgrado en consultoría. Y entonces, ¿cómo ayudar también a un cliente a comprender la inestabilidad de los sujetos sobre los que pretende intervenir ese cliente, sea un presidente, sea un gobernador, sea un intendente, sea un loco que se quiere largar a la política, sea un candidato a algo, ¿no? ¿Cómo explicarle que esa inestabilidad lo puede favorecer o lo puede favorecer? ¿Cómo hacerle entender a la prensa? Esto es increíble. ¿Cómo hacerle entender a la prensa que investigar comportamiento se trata de fotografiar un fenómeno que es caótico y que es en movimiento, ¿no? La prensa está aferrada en la búsqueda de las certezas y en la búsqueda y en la circunstancia, perdón, de no entender cuál es el real sentido de una herramienta como la investigación o como las encuestas. Cómo hacerles entender que que no se adivina futuro, ¿no? Que no se adivina futuro. Por último, a todo esto, y trágicamente, esto es muy gracioso a mi criterio, gracioso por trágico, ¿no? Los argentinos, que puestos en esta línea, queda bastante claro que somos incoherentes y que somos difíciles de manejar. Cuando nos tenemos que definir a nosotros mismos, veíamos cómo definimos nuestras emociones, a Milei, a Alberto, pasó lo mismo con Macri, muchachos, arrancó como Esperanza y la gente lo terminó despidiendo como inútil, pasó lo mismo con Cristina, arrancó como Esperanza y la terminaron significando como una corrupta. Cuando vemos todos estos cambios, lo vemos en un otro, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio de nube de palabras para nosotros mismos, para los argentinos, esta es la última vez que lo hice, en noviembre del 21, ahora lo voy a hacer otra vez, nos vemos como ignorantes, como mansos, como corruptos, como vagos, como conformistas, como boludos, como irresponsables, ¿no? Hasta ahí la presentación y si querés, eh, Mauri, abrimos a preguntas. Muchas O gracias, Ezequiel, perdón. Jorge. Muchas gracias por toda la presentación. Voy a aprovechar para hacer la primera pregunta yo. ¿Por qué y por qué puedo? Así, a los argentinos. Con Em, autoritario. bien autoritario, para no perder la costumbre. Pero la pregunta va un poco a eso. Mm, La pregunta va un poco a eso. No, no es algo que hayas explicitado. No sé si lo tenés medido. Entonces lo que te voy a pedir es una opinión, que es como ir medio al fleje, al límite de lo que un consultor tiene que hacer. Pero ¿vos crees que el advenimiento del discurso de Javier Milei cambió algo en la idiosincrasia argentina?
¿O ese mal humor, esa bronca, todo eso que vos venías midiendo, es lo que explica el fenómeno? Es decir, dicho de otra manera, de acá en Sí, sí. adelante, ¿crees que los que vengan a jugar van a tener que jugar en una cancha diferente o que en realidad pueden venir a hacer lo mismo que venían haciendo y ese cambio de humor los va a favorecer igual? Mira, lo primero que hay que poner en medida es relativizar un poco el fenómeno joven, ¿no? Que teóricamente Ok. vino a traer algo que era absolutamente nuevo. Hay gente diciendo cosas horribles, digamos, de un nivel de equivocación enorme, como que es que los jóvenes ahora pesan más en el padrón electoral que antes, ¿viste? Vos decís, "Bueno, una boludez". Es una boludez tremenda. Mirá, entre el electorado que votó a Macri, el electorado que votó a Macri para perder en la reelección, y el electorado que votó a Milei, hubo 4 años de gente de 16 años entrando en el padrón electoral. Ujú, ¿Sabés cuánto representa? 4%. Es ujú, decir, no hay una bola de gente nueva produciendo. Es la misma gente de antes, buscando el mismo comportamiento anterior, buscando la misma pieza en contra del populismo y en un sentido probablemente más responsable en términos económicos, pero con los huevos bien puestos. Esto es lo que está pasando, Mauricio. ¿Ok? Y con un nivel de emocionalidad que sí está más al palo. Eso sí está más al palo. No es distinta, está más al palo. Mira, antes de las PASO, de esta última elección presidencial, nosotros teníamos un focus group en la consultora de jóvenes, ¿no? Todos menores de 30 años. Y entonces un chico venía como cargadito, ¿viste? Entonces, temprano en la conversación, dice, voy a votar a Milei. Bueno, y otro le contesta, pero Milei está loco. Nosotros ya lo sabíamos porque veníamos publicando una nube de palabras. Milei está loco, le dice. Y el otro le contesta, mira, hasta ahora votamos pelotudos e hijos de puta. ¿Qué tal si probamos con el loco? Wow, wow. Te puede parecer un poquito incómodo, te puede parecer mucho, pero es absolutamente atendible que, que la generación que está saliendo a la vida, es decir, los que tienen que pensar todo su futuro en la Argentina, entiendan que Argentina te espera con una patada entre los dientes, ¿no? Que te espera con una desesperanza y que entonces estén buscando esto que yo señalaba antes, que estén buscando un caballo de Troya lleno de trotil para explotar el sistema político. Porque la verdad es que no hay mucho para conservar, ¿no? Y porque las generaciones que han gobernado hasta ahora, y esto te lo dicen abiertamente, las generaciones que han gobernado hasta ahora son las generaciones que convirtieron un país de 75% de clase media en el año 72, 7% de pobres y 4% de desocupados, en 60% de pobres. Son una manga de hijos de puta. Ha sido un genocidio. Y lo ven así. Y generan comportamiento, ¿no? Desde ese cuadro emocional que es atendible. Después tienen un comportamiento que se torna violento, ¿no? Que se torna intolerante, que no tiene ningún sentido crítico. Eso es otro tema. Pero digo, emocionalmente son sólidos. Mauricio, son sólidos. Después, en términos ideológicos, son un flan con crema. Eso lo discutimos para otra pregunta. Pero digo, yo entiendo perfectamente lo que pasa. Y para ir más profundo, perdón por lo largo de la respuesta, pero para ir más profundo hay que entender que en Argentina siempre, siempre hubo dos grandes grupos, no ideológicos, preideológicos, psicológicos. Un grupo adherente a lo que en psicología denominan el rol paterno y otro ujú. adherente al rol materno. El rol materno es aquel que viene a cubrir, viene a registrar el dolor y a cubrirlo y a tratar de calmarlo, La repartiendo lo que contención. tiene y lo que no tiene, criando y malcriando, Mauricio, criando y malcriando. Si vos esto lo convertís en partidos políticos y en personas, entonces te das cuenta que lo cubrió el kirchnerismo, que lo ha cubrido muchas fases del peronismo, ¿no? Y para atrás, el rol materno. Ujú. Hay otra parte, también cercana al 35%, que está en el rol paterno, que es el que viene a imponer la ley, el que viene a imponer el orden y a empujar a los seres humanos a algo que es mucho dolor, que es muy complicado y que es una gran cagada, que es la libertad. Y la idea de autovalerse por sí mismo, que da pánico. Es decir, está lejos de ser una buena noticia. Y eso lo ha representado, ahora lo representa
Milei lo ha representado hacia atrás, o se ha intentado representar con el PRO, y hacia atrás ha habido también otras opciones. ¿Esas dos van a existir? Sí, van a existir. ¿Van a generar nuevos partidos políticos? Sí, van a generar nuevos partidos políticos y van a generar nuevos nombres y apellidos. De modo tal que hay que relativizar la idea de que este fenómeno es nuevo. El tipo es nuevo, absolutamente, porque está claro, lo voy a decir cochinamente, que si 2 hermanos y 4 perros llegaron a la Casa Rosada por vías legales, es que no había sistema político. ¿Ok? Eso sí es nuevo, porque los procesos son cada vez más acelerados. ¿Ok? Pero en términos de estructura psicológica, lo que estamos buscando es lo mismo, buscamos un rato al padre y un rato a la madre. Y el 30% de sociedad que queda es el 30% swinger que decide cuál de los dos domina. Gracias. Ezequiel. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante la charla. Vamos a arrancar livianito con la pregunta. ¿Por qué crees, si tenés una opinión formada de por qué crees que el sistema político no lo vio venir a Milei? O si crees que no lo vio venir, o si sí lo vio venir. Ujú. Mira, porque el sistema político es un conjunto, la verdad es que es un conjunto de carcamanes que no están en capacidad de ver lo nuevo, digamos, y no están en capacidad de ver el nivel de ofensa que han provocado, porque lo niegan, porque lo niegan. Vos imaginate que todavía el sistema político y una parte gigantesca de la prensa todavía habla de peronismo y de radicalismo. El peronismo y el radicalismo están muertos y nadie quiso firmar el certificado de defunción. ¿Entendés? En los comités radicales y en las unidades básicas del peronismo, han tenido que hacer rampas para que entren los militantes. Y le tenés que hacer carbono 14 para determinar la edad. Y sin embargo, seguimos hablando de peronismo y radicalismo, la lista 2 y la lista 3 que hace 35 años que no se presentan a elecciones. Es toda una conversación de locos. Es toda una conversación de locos. Ya no entendían cómo mierda se les había metido Macri por la ventana, que para ellos era un aborto absoluto, pero había sido una construcción de 25 años la carrera de Macri, no Boca, la Diputación, la Ciudad de Buenos Aires, patatín patatero, y ahora no entendieron cómo fue Milei, que es el mismo fenómeno, es exactamente el mismo fenómeno, pero a tiempos aceleradísimos. ¿Sabes por qué? Porque no han podido registrar el daño que hicieron. Entonces, hoy vos tenés a la morocha y a la rubia que no entienden por qué de repente apareció una pelirroja. Pero escúchame, si te cagó la morocha, la rubia, después volviste otra morocha, otra rubia, otra morocha, otra rubia, en algún momento va a aparecer una pelirroja, negro. Ok, muchas gracias. Y en este sentido quiero aprovechar para, en relación, me diste el pie en relación para la siguiente pregunta, si Sobre morochas y rubias. crees, No. obviamente, si crees, si tenés una opinión sobre si el peronismo efectivamente esta vez está muerto o puede resucitar en algún momento. Sí. El, eh, el peronismo está muerto. El, el peronismo como el partido político que representó a una clase obrera que culturalmente, ¿no? Me refiero. Mameluco, jornal, quincena, una semana en Mar del Plata, un Torino, que vino a representar a esa generación que no tenía voz y, y que necesitaba un vector para entrar en la política, está absolutamente muerto. Está absolutamente muerto. Y te digo más, los últimos héroes que tienen son en blanco y negro, pero nieva literalmente en blanco y negro. Era absolutamente obvio que el kirchnerismo los iba a sobreimprimir con 2 héroes también, hombre y mujer, por lo menos en Technicolor. Era absolutamente obvio. Y ya se están poniendo viejos también. ¿Ok? Y pasa lo mismo para el radicalismo. Los partidos políticos son síntomas de lo que existe en la sociedad, ¿no? De las necesidades de la sociedad. Aquella sociedad que de alguna manera generó el peronismo y el radicalismo como síntomas, no existe más. No existe más. Muchas gracias, Jorge. Hagamos la última, si querés, Dale, sí, Ezequiel, sí, para sí, cumplir. dale. La última, la última. ¿Qué opinas sobre la radicalización o la violencia de los grupos libertarios en referencia a lo que pasó en Parque Lesama y demás? Mm. Mira, si hay algo que asusta de todos los esquemas políticos, es que finalmente terminan generando un proceso de identificación con el agresor. No importa la ideología. La verdad que no importa la ideología. De la emocionalidad, que yo decía antes, que es la que sustenta el comportamiento y que después se disfraza de ideología,
eh, viene una identificación con el agresor. Los psicólogos hablan de un proceso de identificación con el agresor cuando una persona copia los modos de aquello por lo que fue agredido. ¿Ok? Significa actuar en el presente como activo, aquello que se sufrió como pasivo en el pasado. Muy bien, eso está pasando. Y eso no solo no tiene nada de liberal, no solo no tiene nada de liberal, sino que tampoco aporta nada. Ahora está pasando. Y eso viene de la emocionalidad. Vos lo podés entender porque viene de la ofensa, ¿ok? Porque viene de la ofensa, que es lo que yo decía antes. Eh, Ahora no lo puedes exculpar, no lo puedes exculpar. Y digamos, lo que va a suceder es que con el Estado más chico o el Estado más grande, esta debería ser una discusión eh, donde la racionalidad trate de dominar a la emocionalidad. Y sin embargo están desatadas las dos partes y se están convirtiendo en lo mismo. Y no solo la agresividad, sino también que la libertad de avance se está convirtiendo en una religión monoteísta, donde cualquiera que tenga una agenda levemente distinta al presidente es tomado como un ajeno. Y si es tomado como un ajeno, por supuesto te rayan el auto, ¿no? Y bueno, eso no creo que aporte. Mirá, Harari tiene una idea interesante, ¿no? Una idea interesante. Que es explicar que los grupos de seres humanos han evolucionado más o evolucionado menos dependiendo de una tecnología en particular, y es una tecnología social. Y esa tecnología social es la capacidad de los individuos de cooperar entre sí. Si vos lo vas a buscar a la psicología y a la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, eso es inteligencia interpersonal, la capacidad de los miembros para poder cooperar entre sí. ¿La tienen o no la tienen? Vos podés tener un consorcio de propietarios y otro consorcio de propietarios, uno al lado del otro, con la misma estructura de institución, es decir, la misma constitución, que es el reglamento del consorcio de propietarios, y uno funciona bien y otro funciona mal. ¿Por qué? Porque en uno hay una manga de pelotudos de mierda y en otro hay un conjunto de tipos que se pueden escuchar entre sí, aunque tengan diferentes ideas. ¿Ok? Es decir, el problema de lo que nos está pasando es mentira, a mi criterio, que sea institucional, incluso que sea ideológico, es psicológico. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Excelente todo, la verdad, muy, muy linda la charla. Eh, si me permitís, Mauricio, recordar, antes de darte el cierre a vos, la próxima charla presencial va a ser el 24 de octubre. Les va a llegar los recordatorios vía mail, así que los invitamos a todos los que están hoy vía Zoom que puedan hacerlo de manera presencial. Va a ser sobre la reforma de Estado y va a estar a cargo de Jerónimo Frigerio. Cierro con eso. Te vuelvo a dar las gracias, Jorge. Mauricio, todo tuyo el cierre. No, simplemente muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias Ezequiel y especialmente gracias Jorge por ser auténtico, por darnos este tiempo y hacerlo con toda la sinceridad del caso. Les recuerdo que Jorge es docente del posgrado en consultoría que creamos aquí en UCEMA y que si quieren poder disfrutarlo, bueno, están abiertas las inscripciones para el año 2025. Muchas gracias, don Giacobbe. Adiós. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.